En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, del verso 1 al 4, dice lo siguiente, y cito: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí quiero abrir un paréntesis y comentar lo siguiente. Hay que prestar mucha atención a las descripciones, características y detalles que se dan. Entonces, con eso dicho, cierro el paréntesis y continúo. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recuerden lo siguiente: una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre esas cabezas un nombre blasfemo. Continúa diciendo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Se parecía a un leopardo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Fíjate cómo dice como. Y el dragón le dio su poder y su trono, entiéndase, Satán, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas, es decir, de esas 7 cabezas, una de esas, dice aquí que vio Juan el apóstol en una de esas 7 cabezas, una nada más, que tenía como una herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, esta visión, fin de la cita, esta visión la vio el apóstol Juan estando prisionero por el testimonio de Jesús, por estar predicando su palabra, el evangelio. Es llevado a la isla de Patmos, una isla que se encuentra casi en el corazón del mar Mediterráneo, entre Italia y Grecia, frente a Turquía, por esas regiones. Y bueno, el apóstol Juan, estando ahí prisionero, dice que ve del mar Mediterráneo, ve subir una bestia con estas características. Interesante, ¿no? Es también bueno, o sería bueno subrayar lo siguiente, y es que vemos que el apóstol Juan ve, estando en ese lugar en la isla de Patmos, a esta bestia muy diferente a unas bestias que había tenido previamente Daniel, en estas visiones en el libro profético de Daniel, donde podríamos llamar o mencionar que el libro de Daniel en el Antiguo Testamento vendría siendo el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y existe un paralelo muy interesante y ahorita lo vamos a ver a continuación. Bueno, pero ahorita que vamos a hablar de estas bestias, de estas visiones que tuvo el profeta Daniel y aquí el apóstol Juan, pues vemos que hay una en lo particular, donde Daniel se asombró de esta bestia y también el apóstol Juan se asombra de esta bestia a la que se refiere Juan. Pues en sí es el anticristo, en sí no la persona directamente, esto es lo interesante que quería subrayar, sino el espíritu o principado del mundo oscuro que surge y se levanta del abismo, porque seguramente o probablemente y posiblemente va a poseer el cuerpo de la persona que será así el anticristo. Entonces aquí quiero abrir un paréntesis y dar mi perspectiva con respecto a este punto. Y es el siguiente, abro paréntesis. Bueno, en el libro de Daniel hay un tema escatológico, entiéndase el tema de los últimos tiempos en ese estudio, que se menciona como las 70 semanas de Daniel. Aquí en este podcast deja que te cuente algo, hay un episodio dedicado totalmente al tema de las 70 semanas de Daniel. Como es un tema profundo, pues dura alrededor de 1 hora o un poquito más por lo mismo. Y bueno, no se alcanzan a ver tantas cosas, pero tratamos de hacer un resumen breve. Y ese resumen breve dura más de 1 hora o poco menos. Perdón, o poco más de 1 hora. Entonces, siguiendo con este paréntesis abierto, en este tema de las 70 semanas de Daniel, entendemos que ya ocurrieron primero 7 y luego 62 semanas. En total da una suma de 69, o más bien la suma da un total de 69 semanas y falta una. Quiero mencionar que una semana de Daniel es equivalente a 7 años cada semana. Entonces son centenas de años. Por lo tanto, si multiplicamos 69 por 7, serían 483 años. Y falta un periodo de 7 años que entendemos
a la luz de la Biblia, según la historia, que esta semana aún no ha llegado, todavía no ha llegado, pero va a llegar cuando se presente el anticristo, cuando firme un pacto por 7 años, haciendo y logrando la paz en el Medio Oriente entre musulmanes, israelitas, judíos, gente perteneciente al Islam. Y bueno, va a haber esta coalición de paz efímera que solamente durará 3 años y medio, donde el hombre de pecado, entiéndase el anticristo, pues será un hombre de paz, aparentemente, un hombre pues que va a tener gracia ante el ojo, ante el lente humano del hombre, y va a lograr pues este alcance de paz, este tratado de paz de 7 años, cosa que ni siquiera Bill Clinton, Yasser Arafat, ahorita contemporáneamente, o lo que fue en el gobierno de Donald Trump con su yerno Jared Kushner, quien estaba pues y logró algunos acuerdos entre pueblo árabe e Israel, y eso fue muy interesante. Bueno, pues el anticristo va a lograr todavía algo mucho mayor. El caso es que, bueno, a propósito, algunos consideran y apuntan que el anticristo es Jared Kushner definitivamente. Personalmente no estoy muy convencido, o no estoy convencido más bien, por diferentes razones, ya que la Biblia declara que el anticristo se levanta de aquella zona donde se levantó Antíoco Epífanes, que era también un prototipo del anticristo. Luego de la muerte de Alejandro Magno, le sucedieron 4 de sus colaboradores en las conquistas, y bueno, se repartieron esa región que es parte de Europa, parte de Turquía, parte de Asia Menor, parte de Israel, parte de esa región árabe en el norte de África, y bueno, lo que fueron los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos, el imperio romano, el imperio otomano, han estado peleando siempre ese territorio. Eso es curioso y es interesante, y cabe mencionar que la raza humana, o por lo menos Adán y Eva, fueron formados en lo que la Biblia nos describe, donde estuvo el jardín del Edén, junto al río Éufrates y el río Tigris, que hoy en día actualmente están en lo que viene siendo Irak, la Irak actual, donde pues las civilizaciones más antiguas conocidas como los sumerios, en la región de Babilonia también conocida esa parte, pues el hombre estuvo ahí cerca, ¿no? Donde también fue llamado el padre de la fe, Abraham, el patriarca, y bueno, ícono en la fe judía, Abraham, el padre de la fe, padre de Israel, antes llamado Jacob. Y bueno, el caso es que de ahí surge el ser humano, y curiosamente y de manera interesante, ahí termina el ser humano, bueno, en el sentido de que ahí se va a lidiar pues un conflicto y se sigue lidiando. Bueno, el caso es que siguiendo con este tema, antes de cerrar el paréntesis que está muy largo, ya lo voy a cerrar a propósito, vamos allá a ese rumbo. Pues miren, te cuento entonces. En esta semana de Daniel, que dura 7 años, a la mitad, que son 3 años y medio, se quita la máscara. Seguramente es cuando sufre esta cabeza que vio Juan, que de las 7 cabezas de esta bestia, que es herida de muerte y es sanada como una simulación de regresar de la muerte, porque dice como herida de muerte, no asegura una herida de muerte, pero total, si es o no, pues como una simulación a una resurrección, imitando la resurrección de Jesús, ¿no? Y cuando supuestamente resucita, así lo entendemos, o así lo entiendo yo en esta perspectiva bíblica que tengo, es que es cuando esta bestia también, esta potestad oscura, se levanta del abismo, se levanta del mar y posee el cuerpo del anticristo, y es cuando dice: yo soy Dios, a mí se me adora. El falso profeta va a mandar a decir al pueblo entero, así como Joseph Goebbels, portavoz de Hitler, decirles: ¿saben qué? Pónganse la marca en la mano derecha o en la frente, la marca de la bestia, o el número de su nombre o su nombre, ¿no?
Y empieza esta persecución, se va a levantar el anticristo o esta bestia en contra de todo lo que se llame Dios, porque él se va a hacer llamar Dios, se va a meter en el tercer templo que va a estar o ya está en planes en Israel. Y pues la Biblia lo llama en Daniel y en Mateo 24 por boca de Jesús como la abominación desoladora. De hecho, Jesús dice la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, ¿no? Entonces es interesante esa parte. Entonces a los 3 años y medio ocurre esto y empieza la persecución de otros 3 años y medio, cuando también el tema de la tribulación está en su cúspide, en el sentido de que está el apogeo máximo de los juicios de Dios sobre la tierra. Cierre paréntesis. Bueno, entonces rápido quiero darte la comparación, el paralelo de estas bestias que menciona Daniel y que también Juan en Apocalipsis. Ves entonces cómo se forma el complemento, así como los evangelios sinópticos se complementan, Marcos con Marcos con Lucas, Lucas con Marcos, Mateo y etcétera, ¿no? Existe este paralelo. Igual el evangelio de Juan muestra el mismo, como si estuvieran viendo una misma escena pero de diferentes ángulos, ¿no? Y se complementa la historia o pues los datos, ¿no? Cuando lees la Biblia. Lo mismo sucede con Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis, y es lo que estamos ahorita mencionando. Entonces esta bestia a la que se refiere Juan el apóstol es el anticristo, repito, en sí no la persona directamente, sino el espíritu del principado del mundo que va a surgir, se levanta del abismo y posee el cuerpo de esta persona que será así el anticristo. Y de mi lente tengo esta deducción, ¿no? Bueno, el caso es que esta bestia sube del mar, según lo que la Biblia nos muestra, y podemos interpretar que el mar simboliza a los pueblos, ya que más adelante se habla acerca de una visión de una mujer llamada la Gran Ramera en Apocalipsis capítulo 17, donde se nos muestra el símbolo de una mujer que, repito, es llamada la Gran Ramera, sentada sobre muchas aguas. Y en ese mismo pasaje, en el verso 15, se nos explica que las aguas simbolizan pueblos, naciones, muchedumbres, es decir, pues un montón de gente. Entendemos pues que esta bestia surge entre los pueblos, naciones y multitudes, probablemente de aquella región del antiguo imperio romano, que abarcaba la parte del continente europeo, del norte de África y parte del Medio Oriente. Y el apóstol Juan se encontraba preso, repito, casi en el centro de aquel antiguo imperio, en la isla de Patmos, en el mar Mediterráneo, ¿no? Pues en ese entonces, ya comentamos, estaba prisionero por causa de Jesús. Entonces se nos describe esta bestia con varias características, repito, muy similares a las bestias que vio el profeta Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Eso es muy importante, si tú tienes Biblia en casa, leerlo, capítulo 2 y capítulo 7 del libro del profeta Daniel, que Jesús pues era un buen lector de ese libro. Bueno, entonces hay una diferencia en estas bestias, pero pues no muy lejos, porque ahí va, con la diferencia del que las bestias del libro de Daniel describen imperios individuales, que se explican ahí mismo. El ángel Gabriel le da la interpretación a Daniel de estas bestias, y son comparadas a Babilonia, actualmente Irak, representada como un león, y como la cabeza de oro de la estatua que enseñó el rey Nabucodonosor. Esto, repito, en Daniel 2 y en Daniel 7, lo puedes leer. Los medos persas, actualmente Irán, Persia, ahora se llama Irán, representado como un oso en Daniel capítulo 7, y como los brazos y el pecho de plata de la misma estatua que se menciona en Daniel capítulo 2, de la cual soñó el rey Nabucodonosor. También se nos describe a Grecia, representada como un leopardo y como el vientre y muslos de la estatua. Esto igual en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7. Y por último, el imperio romano es representado como una bestia espantosa y terrible, y como las piernas de hierro mezclado con barro cocido de la estatua que, repito, encontramos en Daniel 2 y en Daniel capítulo 7. Esto nos habla entonces de que la bestia que describe el apóstol Juan en Apocalipsis 13, con el cual partimos este podcast al inicio, tiene las características que describe el profeta Daniel.
Entonces vamos a ver algunas similitudes en este paralelo de estas bestias y la bestia que vio el apóstol Juan. Por ejemplo, en primer lugar, en Daniel 7, verso 3 dice que las bestias suben del mar. Bueno, en Apocalipsis 13:1 dice que la bestia sube del mar. En segundo lugar, Daniel capítulo 7, en el verso 24, describe la cuarta bestia con 10 cuernos, que significa que son 10 reyes, ahí mismo te da la interpretación. Y Apocalipsis 13:1 y 17:12 describe lo mismo de la bestia, que tiene 10 cuernos. En tercer lugar, Daniel capítulo 7, verso 25 dice que la bestia habla contra Dios, y Apocalipsis 13:6 dice que blasfema el nombre de Dios esta bestia. Daniel 7, verso 21 dice que hace guerra contra los santos y los vence. Bueno, pues Apocalipsis 13:7 dice lo mismo prácticamente. En quinto lugar, Daniel 7, verso 25 dice que se le da poder durante 3 años y medio, lo que comentaba hace un momento. Y Apocalipsis 13:5 dice que se le da la autoridad para actuar 42 meses, que es un equivalente a 3 años y medio, y que a propósito quiero mencionar que el año judío es diferente a nuestro horario, que bueno, acá el pueblo latino en Occidente tenemos, que es desde 365 días, pero un año judío no es solar como el de nosotros, es lunar y dura 360 días, entonces ahí cabe más, y si haces las cuentas te vas a dar cuenta que sí, que es diferente y coincide, ¿no? con los tiempos. Bueno, entonces para concluir, vemos en la Biblia que el anticristo representa todo lo que se opone a Dios, toda la total antítesis de Dios, es decir, todo lo contrario a Dios que nos amó y dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a seguir hablando acerca de estas bestias, porque bueno, estas características, cuando se habla de que como león, como oso, como leopardo con alas, y una bestia espantosa que no se puede escribir, el Espíritu Santo inspirando a Daniel y al apóstol Juan sobre todo, pues no encontró cómo compararlo a esta criatura y le llamó simplemente la bestia. Horrible y terrible. Entonces, amigo, yo quiero invitarte a que limpies el lente de tu corazón del vapor que a veces nubla nuestra vista espiritual, porque los afanes de este mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos y los deseos de la carne nublan nuestra vista para poder ver que Dios se ha adelantado a mostrarnos el porvenir. Y bueno, la Biblia, en ella tú puedes encontrar prácticamente lo siguiente. Yo lo llamo oíd, es decir, el origen, en este caso I de identidad, el propósito, y destino, hacia dónde vamos. Entonces te invito a que lo hagas para que indagues con el tema, y seguiremos nosotros pues hablando acerca de este tipo de temas escatológicos. Esto es Deja que te cuente algo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones, pásala muy bien.